Entonces acá, para aplicar la combinación de métodos, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. La forma más apropiada para crear el cuerpo del elemento, ¿cierto? El cuerpo en este caso del eje, es ocupar revolución. En cambio, para crear las ranuras chaveteras, la forma más apropiada es trabajar con extrusión. Así también como tiene estas operaciones laterales, ¿cierto? Estas operaciones laterales que son unas perforaciones roscadas, la idea es que eso ya lo trabajen con un punto. ¿Cómo se procesa esto? Bueno, ya nos vamos a nuevo, plantilla estándar, crear, iniciar boceto, selecciono cualquiera de los planos que son generalmente compatibles con la revolución, en este caso yo voy a usar ese. Aquí entra ya en consideración, o tengo que tomar la consideración de todas las instrucciones que me han dado en las sesiones anteriores, entre ellas, como es una revolución, tengo que iniciar la línea de eje centrada en el origen y debo llevármela ortogonal con los ejes principales. En este caso me la voy a llevar hacia el lado. ¿Cuánto mide esta pieza? ¿Cuánto es el largo total? 84, entonces yo voy a hacer un eje de 94, considerando también la advertencia que me habían dicho que para hacer una revolución haga un eje más largo para que cuando active la operación el programa reconozca inmediatamente el área y el eje y haga la revolución. Entonces hice mi línea más larga, la selecciono y le cambio el formato, la transformo a línea de eje y ahora voy creando el perfil. Como va a ser revolución, yo en mi caso voy a hacer la parte de arriba. ¿Cuánto mide esto? El primer cilindro mide 31 con un diámetro de, lo veo en el corte lateral, 25. Entonces acá entra en consideración lo que habíamos dicho anteriormente. Como hay presencia de un eje de simetría, las cotas van a ser del tipo diametral. Y como por convención en mecánica, cuando los elementos son del tipo eje, se hacen las cotas diametrales, estamos en presencia de la concordancia. Diámetro 25, entonces cota desde ahí hasta ahí, diámetro 25. En cambio, longitud, cota normal, ¿cuánto mide esto? Longitud 31. 31. Listo, tengo el primer cilindro. El segundo cilindro lo voy a hacer recto por la consideración de que todo lo que sea empalme y chaflanes lo hago de último. Tiene el diámetro de 32, pero no sé qué largo tiene. Entonces simplemente voy a hacer acá esto. No le voy a dar medida. Simplemente le voy a poner el diámetro de 32. 32. Sigo y me doy cuenta que ahora hay un cilindro de diámetro 25 por un largo de 14. Tengo cuidado de no acercarme a la otra línea para que no quede casada, para que no quede con el mismo diámetro y le doy hasta ahí. Entonces ahora diámetro 25 por una longitud de, veo acá, 14. Me queda el último cilindro que mide 34 por un diámetro de, lo veo en el corte, 20. Entonces acá, longitud de 34 y diámetro 20. 20. Como todo esto tiene que medir 84 y hay un pedacito que no sé, me valgo de la parametrización. Entonces cota desde ahí hasta el final y esto tiene que medir 84. Y la parametrización, como dice, esto mide 34, esto mide 14, esto mide 31, él solo calcula cuánto mide el pedacito que falta. Por las restricciones de la revolución cierro mi área ahí y me acuerdo que la línea de eje no sirve como una línea de cierre de mi geometría, entonces hago obligatoriamente abajo una línea encima del eje simetría que cierre mi área. Termino boceto y como estoy en presencia de un área cerrada y un eje de simetría que además es más largo, si le doy revolución, el programa inmediatamente reconoce la operación. Aceptar. Listo, ya creé la mayoría o la gran parte de la forma general de la pieza. ¿Qué me queda ahora? Me queda, en este caso, la operación de extrusión para crear los o las ranuras chaveteras, que son estas de acá, ¿cierto? ¿Qué voy a tener que hacer? Bueno, según las indicaciones para hacer extrusiones sobre una operación de revolución o una superficie cilíndrica, ¿qué tengo que hacer? Plano tangente a superficie y paralelo a plano.
Entonces, como yo hice esto centrado, o sea, estoy siguiendo todas las indicaciones que me han dado, si me voy a origen voy a encontrar a lo menos un plano que va a estar ordenado en la forma que yo quiero, que es ese. En este caso es ese. Plano, tangente a superficie y paralelo a plano, selecciono el cilindro de arriba, listo, tengo mi superficie para poder dibujar. Entonces ahora iniciar boceto en ese plano. Aquí va a tomar sentido algo que se les ha dicho que por ahora no lo ha hecho. La distancia de esta extrusión o la distancia de la ranura chavetera es 10 milímetros desde el borde de la pieza. Resulta que si usted tiene aquí las operaciones de final de pieza, o sea, si yo hubiera hecho el bisel o el empalme en la revolución, me costaría un poco medir desde el borde. En cambio acá ve usted, aquí sí, yo tengo el borde. Entonces ahora puedo medir. ¿Qué voy a hacer? Las ranuras chaveteras tienen una forma acá que está en ranura. Me doy cuenta cómo es la forma o cómo está acotada esta ranura. Está acotada en su longitud total, 15 milímetros. Entonces voy a utilizar ranura global, que mide desde inicio a fin. Y la voy a hacer por acá, sin preocuparme de las medidas por ahí. Ahí está mi ranura. Cota, desde el borde hasta donde empieza mi ranura, está ahí, y es, si no me equivoco, 10 o 15, 10. ¿Cuánto mide mi ranura? 15. ¿Cuánto es el diámetro de mi ranura? Eso lo voy a tener que ver en el corte. Aquí está el corte. ¿Cuánto es el diámetro? 6. Listo. Terminar boceto. Y ahora extruir. Ah, pero tengo que cortar. Entonces veo que la salida booleana sea de corte. Ahora veo la profundidad. ¿Cuál es la profundidad? 4. Ese era el motivo por el cual habían tantas reglas para hacer los planos de esto. Para después poder reconstruirlo. 4. Aceptar. Ahí está mi primera ranura. Me acuerdo que los planos no los puedo eliminar porque están asociados a un boceto. ¿Qué puedo hacer con los planos? Puedo ocultarlos. Entonces me voy ahí donde dice plano de trabajo, clic derecho, visibilidad y ahora quedó oculto. ¿Qué es lo último que me queda? Iniciar boceto ahí. ¿Para qué? Para dibujar un punto. ¿Por qué? Porque aquí hay una operación de taladrado y hay una operación de roscado. O sea, hay un agujero roscado o una rosca. Hago un único punto con las herramientas que ya me han dicho, hago un único punto ahí, termino boceto y activo la herramienta agujero. Bien, veo lo siguiente. ¿Cuánto mide este? Es un métrico 8. Entonces acá, perfil métrico ISO, tamaño 8. Estaba ahí porque ya lo habíamos hecho antes. Terminación, tiene distancias, no es pasante por todo el cuerpo. ¿Cuáles son sus distancias? 12 de longitud con rosca, 15 de longitud sin rosca y con terminación de punta de broca. Y eso lo veo aquí. Terminación, dirección, punta de broca. ¿Cuánto mide? 12 roscado. Entonces veo aquí con rosca, esto lo pongo 12. ¿Cuánto mide sin rosca? A este otro lado, 15. ¿Cuánto es el diámetro? Lo tengo ahí, métrico 8. Y el ángulo de la punta de broca, 118 grados. Veámoslo de lado. Ahí el programa lo está creando. Aceptar. ¿Ya? Si le damos un clic ahí, ahí estoy viendo la operación roscada. ¿Qué es lo último que hago? Cuando ya tengo todo dimensionado, ahora recién me paso a los biseles y los empalmes. Ahí lo más probable también es que sea de 1 por 45. Entonces ahora activo chaflán. Como es el chaflán sencillo, vea, dos medidas. Aquí le escribo 1, él sabe que es 1 por 45 y selecciono los bordes. Borde 1, borde 2. Aceptar. Aplicar o aceptar o aceptar. Y ahí está la pieza tal como la necesitaba.